Todo comenzó allá por el año 2001. Soy policía desde los 18 años de edad, ahora tengo 31. Cuando tenía 19, tuve un problema legal por el cual terminé en el Cerezo. Cometí unas lesiones que dejaban secuelas y, si no pagaba toda la fianza que me impuso el juez, podía pasar hasta 1 año y 8 meses recluido. Sin embargo, como era mi primer delito, el juez me otorgó un beneficio, conmutar la pena, pagar las lesiones y la multa al estado de Guanajuato, lo que me permitiría llevar el proceso fuera del Cerezo y firmar cada mes hasta terminar el año y 8 meses impuestos. A mi familia y a mí nos complicó juntar todo el dinero de la fianza, que eran 21,000 pesos, unos $1,150 aproximadamente. Recuerdo que estuve llorando dentro de la celda, clamando a Dios y a varios santos más. Quería salir limpio de todo, aunque lo primero era juntar el dinero y solo tenía unos cuantos días, si no, me trasladarían a la población con todos los demás reclusos. Eso me daba cierto temor, pues nadie quiere a un policía, y menos los reos. Cuando sentí que mis súplicas no tenían respuesta, el otro reo que estaba conmigo me dijo: no te preocupes, eres muy bueno, tu letra es muy fácil, te vas a ir pronto. En eso, me dio una pluma y me dijo: ten, píntale una velita a ella, es muy milagrosa, seguro que te vas. Pero le dije que no, que gracias. No sabía de qué se trataba el culto a la muerte hasta ese día. Así quedó el asunto y ya no hablamos más del tema, pero debo decir que desde aquel preciso momento comencé a sentir una presencia muy fuerte. Podía sentir también cómo me observaba aquella gran imagen pintada en la pared, que era de 2 metros de alto aproximadamente por 1 de ancho. Una de aquellas tardes que estuve encerrado, llegó mi madre a visitarme. Con su cara triste, me dijo que no podía conseguir el dinero. Eso hizo que me sintiera aún más angustiado, pues ya llevaba 4 días encerrado. Al 5.º día, trasladaron a mi compañero de celda a la población. Antes de irse, me dijo: ánimo, amigo, pídele a ella, verás cómo te responde. Le dije sí, gracias, pero sin tomarlo realmente en cuenta, pensando y reclamándole a Dios por qué me dejaba solo en esa situación, sintiendo que me había olvidado. Recargado sobre la pared de la celda, miraba aquella extraña imagen. Fue ahí donde comenzó mi experiencia. Aunque sabía que esa creencia era mal vista por la mayoría de católicos y cristianos, aún así decidí tomar el pedacito de pluma que me había dado aquel hombre y, sin pensarlo más, le pinté 2 veladoras entre todas las que ya tenía pintadas. Recité la oración que estaba plasmada a un lado de esta. Antes de seguir con mi historia, quiero decirles que no pretendo ni quiero ofender a nadie que sea devoto de esta doctrina. Solo les cuento mi experiencia, lo que yo pasé. Cada quien es libre de escoger su creencia. Saben, en estos momentos estoy batallando por escribir la historia, se pausa mucho el teléfono y es un teléfono totalmente nuevo. Volviendo a mi experiencia, terminé de leer aquella oración y fue ahí donde le dije: si eres tan milagrosa, sácame de aquí y voy a creer por siempre en ti. Te llevaré en mi corazón tatuada, te lo prometo. Esa misma tarde llegó mi mamá de nuevo a visitarme y me dice: hijo, tu tío nos prestará el dinero para sacarte de aquí. Créanme que era la última persona que creíamos que nos iba a ayudar, pues él tiene mucho dinero, pero jamás nos ha querido. La verdad es que ni nosotros queríamos a él. Siempre fue muy distante de la familia. Aún así, me emocioné mucho cuando mi tío decidió ayudarnos, ya que lo único que quería era salir de ese lugar y seguir trabajando como policía, y así también poderle pagar a mi tío. Al día siguiente que salí de aquel lugar, decidí cumplir con lo pactado. Comencé a buscar qué significaba la muerte, sus colores, el mundo en sus manos, la guadaña, las semillas de la abundancia, las monedas incrustadas y cómo curar la imagen, además de qué ofrecerle, qué rezarle, cómo limpiarla y con qué limpiarla. Ya que investigué todo lo más que pude, escogí la imagen que me tatuaría, del tamaño de la palma de una mano, en el lado de mi corazón. En este caso, puse la roja,
que era para el amor. Mi devoción hacia aquella religión fue creciendo. Pasé de mi altar dentro de la casa a poner uno grande afuera, haciéndole una pequeña capilla y encima más imágenes en vitrinas. Esto molestó a mucha gente, pues en la calle donde vivo la gente es muy católica, todos asisten al rosario y además dan catecismo. No les pareció para nada, es más, nadie quería ni siquiera pasar por el lado donde estaba el altar. Tal vez sea por lo que ya comenté, que se sentía una presencia muy poderosa. Aún así, también había personas que venían al altar a hacer oraciones que yo tenía pegadas en el cristal de la capilla. Esto para los creyentes. Le dejaban flores, tequila, manzanas, dulces, dinero e infinidad de cosas. Incluso llegué a ver a varios de mis enemigos ahí parados rezándole. Todo parecía ir bien, en lo que cabe, pues aunque muchos me vieran mal, otros veían en mí como si tuviera un tipo de poder. Eso, créanme, en aquellos momentos me hacía sentir muy bien. Por eso también fue que compré más estatuas del tamaño de una persona, les mandaba a hacer sus vestidos. Ahora tenía de muchos colores. Mucha gente que se arrepentía o les iba mal comenzaron a llevar al altar sus imágenes, sus estatuas, cartas y otras cosas. Eso a mí ya no me pareció bien, pues creo que, a raíz de eso, en mi casa comenzó a haber mucha actividad paranormal y esa situación comenzó a preocuparme, pues ya tenía 2 niños pequeños y uno más venía en camino. Había 2 vecinos que una vez, ya entre copas, me dijeron, oye, carnal, ten cuidado con tus niños. Al preguntarles por qué, me dijeron, pues sabes, ya varias veces hemos visto 2 bolas de fuego ahí en el altar. La verdad es que no les creía nada. Algo que también me preocupó y trataba de estar más al pendiente es que mis niños, aunque no lo hacían con malicia, se comían los dulces o chocolates que ahí dejaban en el altar. Eso lo hacían cuando yo estaba en mi trabajo. Al pasar los días, una vecina me paró en la calle y, dirigiéndose a mí por mi nombre, me dijo, fíjate que ayer por la madrugada se me figuró ver que se estaba quemando tu altar. A lo que yo le dije, qué extraño, todo está bien, vecina, pero gracias como quiera. Y así quedó. Siguieron pasando los días hasta que una noche todo comenzó a salir mal. Pues sí, estando dormidos, de pronto comenzaron los perros a aullar de una forma muy fea, como si lloraran de dolor. Mi cama quedaba en la ventana, a menos de 1 metro de la calle, y eso nos ponía la piel de gallina. Nos tapábamos las orejas para no seguir escuchando aquellos lamentos insoportables. Esa noche no pasó a más. No voy a negar que alguna vez también hice el mal a algunas personas que no me caían bien, pero solo eran endulzamientos para retirarlos de mi camino. En realidad, nada malo, o al menos eso creía yo. Pues platicaba con ella, le prendía un cigarro y yo le decía lo que quería y, aunque no lo crean, todo se cumplía. Pero no sabía lo que se avecinaba. Duré 8 años creyendo en ella. Así perdí amigos, vecinos y familiares, pero eso no me importaba, yo creía que estaba bien así. Las cosas extrañas seguían apareciendo en el altar, fotos de gente con amarres y hasta embrujos caseros. Ya para aquellos días, los perros se peleaban afuera de la ventana, a veces hasta el extremo de golpearse contra la pared y aullar de una forma espantosa que casi querían hablar. Pero eso no era lo peor. Ahora había otra clase de lamentos, eran los de una mujer. Esta lloraba en la puerta y en todas las ventanas de la casa. Nos ponía los nervios de punta. Una tarde, un señor vecino mío, que se dedica a sobar, me encontró y me dijo que algo andaba mal conmigo. Pues él y su esposa se paraban a barrer todas las mañanas a las 5 y miraban a una mujer afuera de mi casa. Estaba vestida de blanco y tenía el cabello muy largo, suspendida sobre el suelo. Ya eso hizo que me alarmara más, pues sabía que era la misma que a diario por las noches se lamentaba. No sabía por qué estaba ocurriendo eso en mi casa, pues yo era muy atento con ella. Empecé a tener sueños con seres demoníacos.
Tuve uno en particular donde yo entraba en una iglesia y demonios nos perseguían a mí ya más gente. De repente, entré a una de las salas de la iglesia, pero esta era tétrica. Allí había un ángel que, extrañamente, era de cuerpo atlético, con pantalones de seda negros, sin zapatos y sin camisa. Se paró de pronto de una silla de piedra donde descansaba y extendió sus alas de color negro, diciendo, «Ya te estaba esperando». Quedé atónito al mirar y escuchar tal cosa. Comencé a rezar mientras aquel ángel ahora se burlaba de mí. De repente, entró en aquel lugar un señor de barba blanca. Para ese momento, yo ya lloraba, pues en el sueño me sentía frustrado, como si estuviera por llegar a mi fin. Aquel hombre de barba blanca, el cual vestía ropa de mezclilla, se puso detrás del ángel y comenzó a sacarme de la habitación, diciéndome, «Tienes que despertar, tienes que despertar». Yo me encontraba completamente consternado, llorando y rezando lo que hacía mucho tiempo no hacía. Aquel hombre, que jamás había visto en mi vida, me dijo, «Despierta, despierta, ya despierta». Y sin más, desperté de aquel horrible sueño, quedándome muy pensativo. A partir de aquella noche, esos sueños fueron muy repetitivos. Soñaba hasta con el mismo innombrable. En uno de tantos, él me ponía dos mujeres muy hermosas y me decía que si quería estar con ellas. Pude sentir en ese sueño todo tan real que logró envolverme con aquellas mujeres. Sentía como si me estuviera asfixiando. El lugar donde estábamos era como un calabozo, del cual solo al final alcanzaba a ver una luz en toda la oscuridad. Cuando sentí asfixiarme, corrí hacia aquella luz, pero se levantaban bardas automáticamente. Podía ver cómo se comenzaban a cerrar, tabique por tabique, mientras el maligno solo se carcajeaba de mí. Pero aún así, logré salir hacia la luz y, por obra de Dios, nuevamente desperté. Eran muchos sueños ya, y entre todos estos también tuve de los que se conocen como parálisis del sueño. En ocasiones me veía a mí mismo y me daba mucho miedo. Como nunca me ha gustado quedarme con la duda, decidí investigar qué era lo que me estaba pasando y logré saberlo. Llegué a la conclusión de que estaba desprendiendo mi espíritu al plano astral o espiritual. Al pasar un tiempo, logré dominar bien la técnica del desprendimiento y esto fue lo que encontré en mi casa, pero como ya dije, solo en el plano astral. Era un sinfín de gente llorando, a los cuales, al estar en ese plano, a muchos los podía dominar y los sacaba de la casa con insultos o rezos. No sé en qué consiste eso, pero comprobé que unos se molestaban más si los maltrataba, a otros si les rezaba. Pero otros, definitivamente, son muy fuertes. Sientes que te vas a morir, es una sensación como si se fuera apagando tu luz interior. Pero siempre mis hijos me han dado la fuerza. En una de aquellas ocasiones, me enfrenté con 3 seres espirituales de bajo astral. A estos no podía sacarlos de la casa. Me tumbaron entre los 3 sobre la cama y uno de ellos me comenzó a ahorcar. Ahí sentí que iba a morir. Las personas que hayan pasado por esto me podrán entender. Sabes que tu espíritu se encuentra en problemas, pero no sé qué fuerza tendrán ellos que te retienen en ese plano espiritual y, por más que tú quieras despertar porque sabes que las cosas están mal, no te dejan salir fácilmente sin antes maldecir. Pero enfrentarte con ellos, algunas personas creerán que esto solo es una locura, pero créanme que la maldad existe y está latente en todo momento. No podía ni quería dormir ya, sentía una fuerte opresión dentro de mí. Una noche, llegué a casa y sentí como estas presencias estaban molestas conmigo. No sé si porque yo había implorado a Dios o porque alguien no hubiera hecho algo malo en el altar, pues ya no era para nada lo mismo que antes. Esa misma noche que pasé por el altar, pude ver que había una bolsa negra, la cual no quise revisar en aquel momento, pues ya era tarde y traía a mis hijos conmigo. Pensé que al día siguiente, con un palo, pasaría la bolsa negra a la parte de atrás para revisar qué era. Pero, no sé por qué, tuve que salir de la casa por la mañana y al regresar ya no vi la bolsa negra.
Esto me sorprendió. Entré a la casa, y cuál sería mi sorpresa al encontrar a mi hijo con la bolsa a un lado. Él, en su inocencia, lavaba un cuadro de una muerte muy extraña, y estaba sentada detrás de ella una estrella con muchos picos. Este cuadro estaba todo lleno de tierra, como si fuera de maceta. Les puedo jurar que, en el momento de ver aquella imagen, sentí que algo había entrado por mi vista, y esa misma noche comencé a sentir algo muy fuerte, algo que no puedo explicar pero que jamás había sentido en mi vida. Era mucho miedo, angustia, desesperación, pensamientos impropios lascivos y de muerte. Esto lo consulté con la señora que me vendía las veladoras, y ella me dijo que tallara con amoníaco la imagen y la tirara lejos con la mano izquierda sin voltear atrás. Así lo hice, la tiré como ella me indicó, pero aún así, aquello ya había entrado en mí. Empecé a decaer mucho, ya no hablaba, todas las noches lloraba, sentía voces en mi cabeza y que alguien me observaba. La estaba pasando realmente mal, había lamentos en mis sueños, o más bien, eran pesadillas. Tenía ganas de colgarme, una desesperación increíble, es algo que, créanme, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Las manos me sudaban, la cabeza me quería estallar, me llegaron pensamientos muy malos hacia mis hijos y familia que no podía soportar. En ese tiempo también tuve problemas con mi mamá, mis hermanas y gente que también era devota de ella. Ya mi vida no estaba nada bien, parecía como si alguien quisiera que me hundiera. Había dentro de mí una guerra espiritual que no era nada fácil. Así que tomé la fatal decisión de quitarme la vida, y fue el día que nació mi hijo. Las voces en mi cabeza me torturaban, me decían un sinfín de cosas. Recuerdo muy bien ese día, jamás lo olvidaré. Salí de casa y me subí en un camión, iba a ver a mi hijo al hospital. No sentía ninguna emoción, nada me podía motivar. Ya no llegué al hospital, decidí irme de paso a buscar una calle para llorar, pero al ir caminando y escuchar aquellas voces en mi cabeza, me encontré con la Basílica de Guanajuato. Como si estuviera loco, volteado hacia los callejones que hay en esta ciudad y hacia la iglesia también, sin más, me metí en esta. Comencé a preguntar a la gente por un cura. Después de 8 años de darle la espalda a Dios, me paré en su casa. Podía escuchar ahora en mi cabeza como chillidos de cerdo y muchas ganas de vomitar. El padre se encontraba dando pláticas, pero yo no aguantaba más aquel tormento. Quería derribar su puerta, que me dijera qué hacer porque estaba al borde del suicidio. Les juro que buscaba de dónde colgarme ahí mismo dentro de la iglesia, pero en aquel preciso momento, el cura salió. Llorando, le conté todo lo malo que había hecho y todo lo que les he contado a ustedes. Él me hizo entender muchas cosas, me orientó y sus oraciones por mí, y aunque suene extraño, podría sentir cómo huían de mí las cosas malas que atormentaban mi mente. Se empezaba a aclarar, sentí mejoría, pero me advirtió que esto apenas era el principio, que si de verdad quería cambiar, tenía que dejar esa creencia para que todo estuviera bien. Haría lo que fuera, le dije con tal de ya no soportar esa tortura. Le dije que estaba arrepentido, mis lágrimas caían al piso mientras decía todo aquello. Me recomendó que le llevara absolutamente todo lo malo que tenía en la casa, todo lo que había en el altar, si quería que él me ayudara. No me quedó de otra, era eso o mi vida acabaría y dejaría a mis hijos solos. Un señor conocido de hace muchos años, junto con su esposa, me ayudó. Dijeron que si yo estaba decidido a cambiar, ellos me apoyarían y así fue. En su camioneta llevamos todo a la iglesia. Yo no quise tocar nada, dejé que ellos se encargaran de todo el altar completo, hasta el dinero que allí había. Al llegar a la iglesia, el padre miró todo aquello y su expresión fue, Madre de Dios. Llevaron todo al lugar donde el exorcista haría aquellos rituales. Después de unas horas, acabaron las oraciones, pero ahora fuimos a mi casa, en la cual se sentía una vibra muy pesada y fría. El padre y las personas que nos acompañaban comenzaron a rezar y bendecir la casa, mientras yo podía sentir que alguien me aborrecía en ese lugar, podía sentir su odio.
Cuando el cura llegó a donde estaba el altar, solo se quedó mirándolo, pero no lo quiso bendecir. Se le puso la piel de gallina y dijo que había abierto un portal muy fuerte, que estaba jugando con fuego, pero yo no lo había hecho. Tal vez mi error fue sacar el altar a la calle y ahí lo llenaron de malas energías. Dijo que mejor traería un padre de rango más alto de la arquidiócesis de la ciudad de León, Guanajuato, para que él hiciera el exorcismo del lugar y que, mientras, no podíamos estar en aquella casa, pues podría tener consecuencias muy malas. Me llevaron después otra vez a la iglesia, van a seguir haciendo rezos y oraciones por mí. Para esa hora, ya era tarde-noche. Me encerraron en un círculo y empezaron a rezar muchas señoras, el padre, aquel señor amigo mío y su esposa que siempre estuvieron conmigo. Como dije, mi mamá y mi familia no quisieron apoyarme, ellos seguían en su misma creencia y aún hasta el día de hoy se pusieron en mi contra. Mi madre no creía lo que me estaba ocurriendo, pareciera que estuviera cegada por algo. Siguiendo con la historia, al darme a comer una sal, comencé a vomitar. Mi cuerpo temblaba como si tuviera tics nerviosos, los cirios tronaban de la mecha y se apagaban. El padre los volvía a encender, esto pasó en 3 ocasiones. Ahora rezaba en latín. Adveihuc mort, animadvertor, opero nantilia. Salus est proculamus. Después de un par de horas, todo acabó y no pasó a más. Esa noche, recuerdo que me regalaron una Biblia y me volvieron a decir que no fuera a mi casa para nada hasta el día siguiente. Tal vez que yo hubiera ido el otro padre para terminar de limpiar y expulsar todo ente que estuviera. La verdad es que no tenía dónde quedarme esa noche y no solo era yo, sino también mi familia. Aún no queriendo, tuve que ir a la casa de mi madre, la cual se puso agresiva con el padre cuando llegamos, pues él quiso hablar con ella pero ésta lo corrió y hasta a la policía les quiso echar. El padre me dejó un rosario, me dijo que me encomendara a San Miguel Arcángel. Créanme que jamás lo había escuchado nombrar hasta ese día. Mi mamá, cuando todos se habían ido, comenzó a decirme hasta de lo que me iba a morir, pero no hice mucho caso a eso, pues yo me sentía agotado por las oraciones. Lo que quería era descansar solamente. Al estar acostado, tratando de conciliar el sueño, podía sentir cómo sus figuras y esculturas me observaban. Las voces volvieron a mi cabeza, esta vez muchas voces malignas me decían una y otra vez. Pero yo solo apreté mi rosario y la Biblia hasta que me quedé profundamente dormido. Pero aquello aún no acababa, todavía venía algo peor. Un rato después, desperté, abrí los ojos, pero no podía moverme. Solo veía el cuarto oscuro y escuchaba las voces de mis hermanas, de mis hijos y mi madre, pues aún estaban despiertos. De pronto, se aparece un toro parado sobre sus 2 extremidades traseras. Tenía unos enormes cuernos curvos y barba muy larga. Este me agarra de un pie y me arrastra con todo y colchón. Se veía que estaba furioso. Yo comencé a llorar, quería agarrar el rosario, pero aún no podía moverme. Este ser con las pezuñas comenzó a atacarme, me pisaba una y otra vez, hasta que le pude implorar el auxilio a Dios. Rezaba lo que sabía en aquel momento, pero esta cosa no se detenía. Podía sentir el dolor en mis pies y mi llanto escurrir por mis mejillas. Pero entonces fue cuando ocurrió algo verdaderamente majestuoso, algo que hizo reforzar más mi fe. Apareció un ser, tal vez de unos 2 metros de altura, se miraba muy fuerte. Traía puestos unos huaraches que iban tejidos hasta las rodillas y faldas como de cuero. Este me jaló hacia atrás de él, pues ahora se debatía en mi espíritu. Ya que el horrible toro, este enorme ser sacó una espada grandísima y dijo las siguientes palabras: con la cruz del Señor te corto y te exorcizo, mientras le lanzaba espadazos. El toro bufaba furiosamente de coraje,
pero en aquel preciso momento, mi familia abrió la puerta y prendieron la luz. Entonces se vio como si algo hubiese salido fugazmente por la ventana. Momentos después, en la esquina de la casa, por la parte de afuera, un enorme pájaro negro llegó ahí. Comenzó a gastar al perro que tenía mi familia, se comenzó a aventar sobre las paredes. Era un perro pitbull, el cual brincaba ahora de barda en barda como loco. Mi madre y hermana se quedaron sorprendidas al presenciar aquello, no lo podían creer ni asimilar. Entonces fue cuando se alcanzó a oír un chillido y todos los perros del barrio empezaron a aullar de una manera aterradora. Fue un año que duró el proceso para poder recuperarme completamente. Asistí a la iglesia hasta 2 veces al día y cambié totalmente mi forma de vivir. A veces aún puedo sentir que algo está ahí, esperando a que vuelva a flaquear y apoderarse de mí nuevamente. Pero, como ya dije, me he alejado completamente de todo eso. Ahora soy un hombre de bien, aunque les diré que aún le tengo mucho respeto. Esta ha sido mi experiencia. Ojalá muchos se den cuenta de que el mal es real, pero que el bien también lo es, y que a diario se libra una batalla entre estos dos poderes espirituales. Nunca es tarde para corregir el camino. Les diré que ahora, tal vez no asisto muy seguido a la iglesia, pero siempre tengo presente en mi vida aquella vivencia que me marcó para siempre. Ya que el ángel que me salvó esa noche, igualmente también aquí en la tierra. Les doy las gracias a la gente que me apoyó en todo momento. Esto ha sido mi experiencia, espero les haya gustado.